Que Dios te bendiga. Qué bueno que te encuentras hoy aquí en nuestro canal Ministerios Palabras de Vida Eterna. Hoy queremos escudriñar las Escrituras juntamente contigo, ahí en casita, donde te encuentras. Y vamos a hablar acerca de un tema que creo que todos de alguna vez hemos vivido, y esto es cuando tenemos necesidades. Así es que le he puesto yo a este tema el día de hoy, Jesucristo y nuestra necesidad. Jesucristo y nuestra necesidad. ¿Por qué? Porque cuando estamos pasando diferentes dificultades, diferentes problemáticas en la vida, ¿cuál es la actitud que tomamos delante de ese problema? Y sabes, muchas veces tratamos de darle solución con nuestras propias fuerzas, con nuestro propio intelecto. Queremos buscar la razón para encontrar la solución a las diferentes dificultades. Pero hay cosas que se nos escapan de nuestras capacidades. ¿Qué mejor sería que en toda circunstancia, sea difícil o sea pequeña, podamos poner toda nuestra vida en las manos del Señor Jesucristo, aquel que todo lo puede y que nos ama con amor eterno, con sus brazos de misericordia? Él está dispuesto a escuchar nuestra necesidad. Y quiere que tú y yo tengamos la confianza de poder acercarnos delante de Él y expresarle cualquiera que sea la dificultad que estamos pasando en determinado momento. Quiero invitarte que vayamos a las Escrituras y veamos la siguiente cita bíblica para que hoy podamos juntos escudriñar la palabra de Dios. ¿Le parece bien? Bien, en Marcos capítulo 5, versículo 21 en adelante, dice de la siguiente manera: vamos a hablar acerca de la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Bueno, veamos el primer caso. Pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino una de las principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. ¿Sabes? Podemos entender un gran mensaje que dejó Jairo para nosotros. Fue un testimonio de vida que Dios permitió que quedara plasmado en las Escrituras. Pues Jairo tomó la actitud correcta ante su necesidad. Quiero que vayamos viendo paso a paso a qué me refiero en estos puntos en el que Jairo tomó la actitud correcta. Bien, podemos ver algo muy interesante. Jesús escuchó acerca del Señor Jesucristo, y cuando supo que estaba Jesús cerca de ahí, dice que él acudió a donde estaba el Señor Jesús. Jairo vino a Jesús porque sabía que en él podía encontrar respuesta para su necesidad. La necesidad que Jairo estaba pasando no era algo sencillo. Se trataba de un dolor tan absorbente y tan fuerte, porque se trataba de su hija que estaba agonizando. Si tú y yo hemos tenido dificultades, creo que aquellos que están pasando con una dificultad en sus hijos es cuando más duele. Me ha pasado a mí con algún hijo enfermo, y créeme, en ese momento quisiera tomar el lugar de alguno de mis hijos y ser yo quien esté pasando las diferentes enfermedades que han tenido. Jairo tenía esta situación, su hija estaba agonizante, pero supo a quién acudir en esa problemática. Vino al Señor Jesucristo. Algo más que podemos rescatar aquí es que le vio al Señor Jesús, vino delante de él y le vio. Es decir, él no se desenfocó de su mirada. Hay veces que tú y yo pudiéramos enfrentar diferentes dificultades tan duras que nos hacen ver el problema y poco volteamos a ver a dónde se encuentra el Maestro, el Dios Todopoderoso. Si tú te has mantenido con tu mirada donde se encuentra el Señor, yo te felicito. Pero a veces que los problemas nos abruman de tal manera que perdemos el enfoque. Jairo no se desenfocó.
Puso su mirada en aquel que podía darle respuesta y solución a lo que él estaba viviendo. Puso su mirada en el Señor Jesucristo. Qué bien estaba haciendo las cosas Jairo. Esto es algo muy interesante. Es algo que tú y yo deberíamos siempre tener en mente. Cuando estemos en alguna dificultad, no mires el problema. Observa al Señor Jesús, que todo lo puede. Aquel que puede darle solución al problema que tú y yo estamos pasando. Para Él los problemas grandes o pequeños es igual. Él tiene el poder para solucionar y hacer un milagro si es necesario. Gloria a Dios. Sigamos viendo este ejemplo en la vida de Jairo. Podemos encontrar ahí otro aspecto. Dice aquí que se postró a los pies del Señor Jesucristo. Se postró a los pies del Señor Jesucristo. Tener esa actitud de humildad y postrarse ante el Señor Jesucristo en medio de nuestra necesidad, creo que es algo maravilloso. El Señor Jesucristo no rechaza a alguien que venga delante de Él con humildad y con sencillez de corazón, diciéndole: Señor Jesucristo, yo te necesito. Créeme, tenemos un Dios de amor que está dispuesto a extender sus brazos a donde tú y yo nos encontremos en medio de nuestra necesidad. Dios no nos deja solos. Él está ahí como poderoso guerrero. Pero es necesario que nosotros clamemos a Él, nos postremos delante de Él, doblemos rodilla delante del Señor Jesucristo y le expresemos claramente nuestra necesidad. Pues este es el siguiente punto que quiero mostrarte acerca de la actitud de Jairo. En la última parte de estos versículos dice que rogaba mucho pidiendo salvación y vida. Se encontraba con su hija en una problemática de salud muy grave, pues estaba agonizante. Pero Jairo sabía lo que tenía que clamar. No se desenfocó, se postró a los pies de Cristo y pedía por esa necesidad que él tenía. Rogaba y rogaba mucho, dice las Escrituras, pidiendo salvación y pidiendo vida para su hija. Qué importante lección estamos aprendiendo hoy. Hay veces que queremos claudicar de nuestra oración porque no encontramos una respuesta rápida. Pero ¿sabes qué? El Señor Jesucristo, desde que empezamos a clamar, el Dios Todopoderoso que nos ama, desde que empiezas a hilar la primera palabra, Él ya está atento a nuestras necesidades. Quiero que veamos algo y nos sigamos gozando, escudriñando la palabra de Dios. Mira lo que dice aquí en Marcos capítulo 5, versículo 24. Pues acabamos de leer que Jairo rogaba mucho. El Señor Jesucristo acude a donde se encuentra la necesidad, de tal manera que dice en el 24 dice: fue pues con él. El Señor Jesucristo decidió acompañar a Jairo en su necesidad. Él fue a donde se encontraba la niña, de tal manera que también mucha gente había comprendido el amor del Señor Jesucristo. Y dice aquí, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Eran tantos los que estaban deseosos de ver los milagros maravillosos que el Señor Jesucristo hacía cuando estuvo en la tierra. Y tú dirás: solamente esos milagros sucedían cuando Jesús caminaba sobre la tierra, hecho hombre. Pero el Señor Jesucristo sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por siempre, y sigue haciendo milagros impactantes. Tan solo hay que tener esta humildad que tuvo Jairo, acudir al Maestro, humillarnos delante de su presencia y clamar y orar sin cesar. Y créeme, el Señor Jesucristo acudirá a nuestro llamado. Qué hermoso es saber que tenemos un Dios de amor y de misericordia. Qué hermoso es saber que Dios no nos desamparará en medio de nuestra necesidad.
Quiero platicarte de otro ejemplo muy similar a esta actitud que tuvo Jairo. Y esta es acerca de una mujer que tenía 12 años y estaba con una enfermedad de flujo de sangre. En Marcos capítulo 5, versículo 25 dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastaba todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Mira la fe de esta mujer. Ella se había enterado de que el Señor Jesucristo andaba caminando por ahí. Y cuando se enteró que Jesús estaba ahí, ella acudió aún con su enfermedad, que eran declaradas inmundas porque estaban con su flujo de sangre. Ella acudió a donde el Señor Jesucristo. No solamente acudió donde Él, tuvo la misma actitud de Jairo, mantuvo su mirada hasta llegar a la presencia del Señor Jesús. Y aún se atrevió a acercarse tanto que tocó el manto del Señor Jesucristo. Ella sabía que si lograba tocar tan solo el manto del Señor Jesucristo, sería salva. ¿Por qué no seguir estos mismos consejos que nos da la Biblia de la actitud que tuvo esta mujer y de la actitud que tuvo Jairo? Acercarnos en medio de nuestra necesidad tanto al Señor Jesucristo, con esa confianza de que en Él encontraremos salvación y sanidad en nuestra necesidad. Hay algo maravilloso que sucede. Yo quiero que tú y yo veamos la respuesta para estas dos personas que estamos hoy escudriñando. ¿Qué sucede cuando ellos decidieron poner su confianza en el Señor Jesucristo? Mira lo que dice la palabra de Dios y seguimos con este análisis en las Escrituras. Vamos a ver los resultados de la búsqueda del Señor Jesucristo. ¿Qué resultados tuvieron? Aleluya. Bien dice aquí en las Escrituras, en el versículo 29, y enseguida la fuente de su sangre se secó. Aquella mujer que se había atrevido a acercarse tanto al Señor Jesucristo, al tocar el manto del Señor Jesucristo, recibió la sanidad instantánea y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y quizás tú te preguntes, ¿y qué actitud tuvo el Señor Jesucristo una vez que aquella mujer le tocó? En el verso 34 dice: Él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Sabes? Porque el Señor Jesucristo, su acción ante nosotros, Él tiene un accionar de amor y de misericordia. Es la forma como va a tratar a aquel que le busca, es con amor. Cuando aquella mujer vino delante de Él y le tocó y se presentó, dice ahí que tocó el borde de su manto, el Señor Jesucristo no se molestó. El Señor Jesucristo supo que había salido virtud de Él y había causado sanidad en aquella mujer. La busca y le dice: ve en paz. Qué maravillosas palabras de amor y de misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y tú te preguntarás: ¿y qué pasó con Jairo y su hija que estaba agonizante? Vayamos nuevamente a las Escrituras y sigamos en esta lectura, porque es importante que sepas y sepamos y esto dé testimonio de fe, cómo acciona Dios en su grande amor. Versículo 35 dice: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? ¿Sabes? Esto me hace meditar en muchas cosas que nos pasan. Cuando tenemos dificultades
y hemos acudido a Dios pidiendo respuesta. Muchas veces las cosas se han complicado todavía más. Pero ¿qué actitud tenemos cuando las cosas se complican? ¿Renegamos de nuestra fe? ¿Le reclamamos a Dios? ¿Empezamos a buscar otras alternativas porque pensamos que Dios nos está todavía haciendo daño en lugar de buscar la solución que tú y yo queríamos? Jairo encontró una respuesta en el Señor Jesucristo. Si es verdad, su problema aumentó. Él acudió al Señor Jesús y su hija estaba agonizante. Y cuando ya tenía la confianza que Jesús venía con él y estaba sintiendo la tranquilidad de su compañía, le dan una noticia que su problema había aumentado. Su hija había muerto. Pero el Señor Jesucristo nunca desamparó a Jairo. El Señor Jesucristo nunca se alejó de Jairo. De tal manera que la palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo le da una palabra que pudo tranquilizar a Jairo. Verso 36 dice: pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. El Señor Jesucristo estaba aumentando la fe en aquel varón. Cuando las cosas se compliquen en medio de la adversidad, no es tiempo de negar nuestra fe, es tiempo de creer más en aquel que todo lo puede. Aférrate a los milagros que Dios puede hacer. Jairo pudo escuchar la voz del Maestro y siguió en su búsqueda de su milagro. Caminó rumbo hacia el lugar donde se encontraba su hija. Aun y cuando le habían dicho que ya había perdido la vida, Jairo seguía creyendo que en Jesús había esperanza. Verso 40, el Señor Jesucristo llega a la escena donde se encuentra la hija de Jairo. Muchos se burlaban de él. Dice en el versículo 40, y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. ¿Sabes qué sucedió? Un milagro maravilloso, pues cuando Jesús habla, las cosas suceden instantáneamente. En el momento en el que Jesús decida hacer el milagro, sucede. Verso 42, y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron todos grandemente. Qué maravilloso es poder seguir confiando en el Maestro. Qué maravilloso es que cuando el Señor Jesucristo está dispuesto a hacer un milagro por ti, aun y cuando las cosas se compliquen, tú puedas seguir confiando en que Dios obrará en medio de esa necesidad. Dios está dispuesto a bendecirnos. Dios tiene sus brazos extendidos de amor y de misericordia hacia nosotros. Tan solo es necesario que acudamos a Él. Tan solo es necesario que tengamos esa actitud de sumisión al que todo lo puede. Si estás pasando alguna necesidad, si estás en dificultades y te has desesperado, ¿por qué acudir o querer hacer las cosas con tus propias fuerzas? Ven ante el Señor Jesucristo. Él es el que tiene la respuesta, y si es necesario hacer un milagro impactante, impresionante, Él es el único que puede hacerlo, y está dispuesto a hacer muchas cosas por amor a sus pequeñitos. ¿Sabes? La palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú y yo podemos creer en el Señor Jesús. Todo aquel que en Él cree no se perderá.
tendrá vida eterna. En el Señor Jesucristo hay milagros maravillosos. En el Señor Jesucristo hay perdón para nuestras almas. Si nos hemos equivocado y hemos ofendido a Dios, tan solo acércate a Él y dile: perdóname, Señor. En verdad eres tú el único que puede hacer el milagro que yo necesito. Dios es tan maravilloso que nos dejó estos testimonios en la Biblia para que tú y yo entendamos de qué manera responde Él cuando alguien se humilla delante de su presencia. ¿Quieres abrir tu corazón y decirle: Señor Jesús, entra a mi vida, perdona mis pecados, te necesito como mi Señor, como mi Salvador, como el poderoso guerrero que me defienda? Humíllate delante de Dios y Él abrirá sus brazos de amor y aceptará que tú seas llamado hijo de Él. Yo quiero orar por ti, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy declaro bendición sobre todo aquel que se humilla delante de ti, poderoso Dios, pues tú no le rechazas. Tú recibes al corazón contrito y humillado. Tú eres un Dios de misericordia y de amor. Padre, si hay alguien aquí que está escuchando este mensaje y está pasando una necesidad, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te ruego que obres de acuerdo a tu voluntad, obra en sus vidas. Extiende tu mano de poder y bendíceles, poderoso Dios. Aumenta la fe en todo aquel que escuche este mensaje, Señor. Aumenta nuestra fe para que esperemos en ti lo sorprendente, lo maravilloso, los milagros impactantes, impresionantes que tú estás dispuesto a hacer por nosotros cuando nosotros clamamos a ti, cuando tu pueblo se humilla delante de ti. Yo bendigo a mis hermanos y mis hermanas, amigos y amigas que están escuchando este mensaje. En el nombre de Jesús. Ha sido un placer poder escudriñar las Escrituras juntamente contigo. Me gustaría que pongas un comentario y nos saludes, nos digas desde dónde nos escuchas. Y si es posible o tienes alguna opinión, me gustaría poder darte respuesta. Así es que dale por favor un me gusta, un like, para que podamos seguir en contacto y exprésanos tu necesidad. Queremos orar por ti, queremos seguir orando por ti. Yo creo en un Dios de amor, de misericordia, que todo lo puede. Así es que podemos seguir en contacto a través de este medio. Alimenta tu fe. El propósito de este ministerio, Palabras de Vida Eterna, es que nuestra fe vaya en crecimiento. Para eso estaremos subiendo más prédicas y más mensajes que alimentará nuestro espíritu de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.